Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 7. Leyes universales. Acción verdadera. Punto evolutivo, hombre. Sectores del universo. En el universo infinito, las leyes que son universales rigen la vida manifestada en forma exactamente igual en todos los sectores. Cualquier diferencia en su acción solo puede ser aparente, pues la acción verdadera es siempre la misma. Al decir la acción verdadera, nos referimos a que la acción de la ley, sea cual fuere el sector del universo, y la forma en que ella se exprese, es siempre la misma. La ley de evolución y progreso lleva siempre a los seres, vida evolucionante, hacia la misma meta, sea cual fuere el aspecto que adopte la vida evolucionante en cada sector del universo. Siempre la ley habrá de llevarla hacia la misma meta y a través de las mismas necesidades evolutivas, es decir, la necesidad del amor y la necesidad de las experiencias y superaciones. Nuestro mundo forma parte de un plano sumamente denso, y es por eso que en nuestro mundo la ley del amor, que es ley madre, se expresa diversificada en diferentes leyes que nos parecen distintas. Por ejemplo, la ley del karma podría parecernos carente de amor, pero si pudiéramos elevarnos a planos superiores, encontraríamos que las leyes se van unificando y transformándose en ley y amor, que en esos planos los seres pueden interpretar perfectamente porque ya han alcanzado el punto de conciencia amor. El amor universal se expresa básicamente en ley amor, ley de jerarquía y ley de causa y efecto, que constituyen las leyes básicas. De ellas surgen y trabajan todas las otras leyes. La ley de evolución y progreso, por ejemplo, trabaja por ley de amor y con la ley de jerarquía, a través de la ley de causa y efecto. La ley se manifiesta en todos los aspectos que significan el desenvolvimiento, el desarrollo y la evolución de la vida. La ley cobija para mejor expresar todo lo que significa vida y constituye el universo. Al emplear la palabra cobija, deseamos dulcificar el sentido que acostumbramos a dar a la palabra ley. Cuando se nos habla de la ley divina, de la ley que rige la vida, de la ley que rige el universo, no debemos aplicar el sentido humano que acostumbramos a dar a esa palabra, de un juez que nos observa, de un juez presto a respondernos enérgicamente a la menor transgresión. La ley de la vida es amor en todos sus aspectos y en todas sus manifestaciones. La ley es siempre amor, porque es expresión de Dios mismo y es fuerza que guía y protege la vida en todo el universo. Si consideramos la ley como expresión del amor divino, nos sentiremos mucho más protegidos que si consideramos la ley como un aspecto de justicia. La ley es siempre amor, y ello no significa que la ley no sea también justicia, porque el amor es y siempre será justicia. Ley y justicia casi siempre significan para los humanos castigo o acción de represión. En cambio, ley y justicia, en el sentido espiritual, es y será siempre solamente amor.
La ley de evolución y progreso determina en nuestro sector del universo la necesidad de comenzar a experimentar en los reinos de la naturaleza hasta llegar al hombre y en ese punto evolutivo realizar determinadas experiencias y superaciones impuestas por la propia calidad humana. Es decir, que el punto evolutivo hombre constituye un cúmulo de necesidades de experiencias y superaciones ya previsto por la ley de evolución. Ello significa que la inclinación humana hacia lo fácil y la flaqueza de carácter o de voluntad que desvían tan fácilmente al hombre son inherentes al punto evolutivo que en nuestro sector denominamos hombre y constituyen aspectos de superación imprescindibles. El hombre sutil tendrá otras necesidades de experiencias y superaciones porque estará en otro punto evolutivo, en otros sectores del universo donde las formas sean completamente diferentes. Tal vez no comience la vida orgánica por el unicelular y la equivalencia del hombre de nuestro sector tenga un aspecto diferente, pero es el mismo punto evolutivo y tendrá necesidades evolutivas de experiencias y de superaciones equivalentes. En consecuencia, las superaciones necesarias se presentarán bajo otros aspectos impuestos por la forma utilizada por los seres conscientes de ese sector. Por ejemplo, una superación sumamente difícil para el humano es la superación del sexo. Con respecto a este tema, Madhu Yes se refiere a las desviaciones de esta noble función física que los seres humanos han transformado en sexualismo como vicio. En sectores del universo en los que el nacimiento de la vida física no tuviera relación con la atracción sexual, no existirían motivos para superar, pero en cambio serían necesarias otras superaciones en equivalencia. Como ya sabemos, existe equivalencia en las necesidades evolutivas y la acción de la ley que rige la vida es exactamente igual en todo el universo. Pregunta: ¿la energía universal, o sea, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, se manifiesta en los distintos sectores del universo de acuerdo a la calidad de la vida evolucionante? Explicación: sí. Se manifiesta de acuerdo a las necesidades evolutivas de la vida evolucionante. Es decir, que constituye en cada sector del universo los aspectos de forma que a ese sector corresponden. Los aspectos de forma que existen en nuestro sector son los reclamados por las necesidades evolutivas de la vida evolucionante en este sector. Otras calidades de vida evolucionante en otros sectores del universo reclamarán otros aspectos de forma. En todos los sectores del universo existen planos de forma porque los planos son universales. En cuanto a cómo son las formas en otros sectores, no podemos saberlo y ni siquiera imaginárnoslo, porque no tenemos base para ello. Puede haber sectores del universo en los cuales el equivalente a nuestro ser humano tenga una conformación muy diferente. Pudiera no tener cerebro, sino otros aspectos en su organismo que fueran el instrumento de la vibración mental espiritual. Pues si la mente tuviera otro medio de acción en otro sector, de acuerdo al plan evolutivo para la vida evolucionante en él, no tendría necesidad de cerebro como ocurre en nuestro mundo. Las necesidades de superaciones que impone el proceso evolutivo pueden ser equivalentes, pero puede ser muy diferente la forma de desarrollar ese proceso evolutivo. También pueden ser diferentes los mundos de los distintos sectores y no tener la sustancia que los conforma en todos sus aspectos, en el punto, en la forma
y en la calidad en que se encuentra la sustancia en nuestro mundo, pues en cada mundo y en cada sector será acorde con la necesidad de la vida evolucionante que debe experimentar en él. Por ejemplo, el plano mental y el plano astral responden a la necesidad de la vida evolucionante en consonancia con la vibración de la mente superior y el alma superior, partícula espiritual proyectada por la mente espiritual y el alma espiritual en nuestra forma de proceso evolutivo. Aunque todos los espíritus tienen mente espiritual y alma espiritual, y todos para experimentar en un mundo deben proyectar una partícula espiritual que esté en consonancia con ese mundo y las experiencias que él mismo representa. Esa partícula espiritual puede ser de muy diferentes frecuencias vibratorias, porque las vibraciones del ser espiritual son infinitas. A nuestro mundo, los seres proyectan una partícula de determinada vibración de mente y de alma espiritual, mente superior y alma superior, a las cuales responden como instrumento mente y almas físicas del mundo. La proyección de mente y alma de un espíritu que tiene que actuar en otro sector del universo puede ser de otras calidades, o sea, de otro aspecto de mente y de otro aspecto de alma, porque en ese sector del universo habrá otra forma mental, emocional y sensorial de actuar. El espíritu tiene en sí todo lo que habrá de necesitar para desarrollar su proceso evolutivo. El espíritu, al que le corresponda realizar su trayectoria evolutiva en un sector, el nuestro, por ejemplo, tendrá una determinada calidad vibratoria en el aspecto mente espiritual y alma espiritual. El espíritu al que le corresponda realizarla en otro sector del universo tendrá mente y alma espiritual en otra calidad acorde con el mismo. Por eso se dijo anteriormente que al brotar de Dios se brota con calidades vibratorias diferentes, que son acordes con los diferentes sectores del universo en los cuales deberá realizarse la trayectoria evolutiva, aunque debemos entender que los diferentes sectores del universo se constituyeron para proporcionar los medios reclamados por las diferentes calidades del aspecto vida evolucionante. Como sabemos, todos los aspectos del cuerpo físico son conformados para constituirse en instrumentos del aspecto espiritual. El cerebro, por ejemplo, es el aspecto con el que está conectado el cuerpo mental, solo para que la mente superior tenga un elemento de expresión. Todos nuestros aspectos físicos visibles e invisibles tienen la finalidad de ser medios de expresión de nuestro espíritu, sirviendo de instrumento para que éste realice sus experiencias. La forma solo existe como una necesidad para la evolución y progreso del espíritu. Debemos limitarnos a nuestra forma, pues desconocemos bajo qué aspecto se manifiesta la vida, evolucionante y no evolucionante, en el resto del universo. Sin embargo, debemos tener presente que en todo el universo vibra el amor, y esa vibración amor une a todos los sectores y a todos los mundos, porque el amor universal es vibración divina creadora, es vibración que ha creado el universo entero y que lo mantiene unido entre sí y unido a la fuente creadora. Amor universal es la vibración esencial de todo cuanto existe, vibración que nos une entre nosotros, que nos une a todo cuanto existe y une todo al Padre, a la fuente creadora, a la fuente de amor. La vibración de amor universal es esencia de todo cuanto existe, es Dios en sí mismo y en su obra. El amor universal es lazo vibratorio que, al unir a todos los seres y a todo lo que existe en el universo con la fuente de amor, establece un contacto permanente
que permite que lo superior reciba el reclamo de la necesidad de lo inferior y envía inmediatamente como respuesta la ayuda así requerida. El amor universal es vibración máxima, por lo tanto, quien vive en él, vive plenamente en la ley y, en consecuencia, nada podrá nunca perjudicarle, ni nada podrá faltarle de aquello que necesite en el punto en que esté y en el lugar del universo en que se encuentre experimentando o trabajando. El amor universal es la vibración que nos une a todos y a todo lo creado. Todos somos en el amor universal y vivimos en él en forma inconsciente desde el momento en que nacemos a la vida, pero como seres conscientes, para poder obtener al máximo el beneficio del amor universal, debemos vivir en él voluntariamente. Son dos aspectos. Inconscientemente somos y vivimos en el amor universal, en el aspecto ilimitado debido a nuestra unión con todo lo que existe, con la fuente de origen, con todos los seres del universo y con todos los seres humanos y los reinos de la naturaleza en nuestro mundo. El aspecto consciente es más limitado porque se refiere solo a la aplicación voluntaria de lo que ya se sabe espiritualmente y lo que se ha aprendido humanamente también, tratándose de seres encarnados. En el aspecto inconsciente, la acción es ilimitada y en el aspecto consciente, la acción está limitada a la propia capacidad espiritual y humana otorgada por el punto evolutivo en el que el ser se encuentre. Vivir en el amor universal humanamente significa vivir apoyándose en él, en la seguridad de que el amor universal actúa, vivir sintiendo el amor universal en todos los momentos y circunstancias de la vida. Entonces ya no se teme, no se duda ni se sienten angustias, se vive en la seguridad que podríamos llamar fe espiritual, que es la que atrae todo lo que se necesita y todo cuanto se desea en bien de los demás. Quien vive humanamente en el amor universal, vive entregado a la voluntad divina, entregado a la acción de la ley. No persigue beneficios para sí mismo y se preocupa en todo momento y circunstancia de ayudar a los demás en sus necesidades espirituales y materiales cuando le es factible. Es decir, que es un ser que no desarmoniza su vibración interna, sino que la mantiene siempre en armonía con el amor universal. Pregunta: ¿el movimiento de la vida en todos los sectores del universo se produce en virtud del reclamo de la vida evolucionante para evolucionar y progresar? Explicación: sí, en virtud del reclamo de la vida evolucionante para evolucionar y progresar, respondiendo al impulso de retorno que recibe al nacer como chispa divina. Dios crea de sí mismo el aspecto vida evolucionante con destino de reintegración y crea también de sí mismo los otros aspectos de vida para servir a la vida evolucionante en su trayectoria evolutiva que la llevará a cumplir su destino de reintegración. Podríamos preguntarnos, ¿por qué tenemos que evolucionar? Indefectiblemente la vida evolucionante procura en un comienzo, guiada por mentes superiores, y luego por sí misma evolucionar. Y si se ha demorado en su evolución, cuando recibe luz y conocimiento, siente el impulso de progresar evolucionando. ¿Por qué? Porque el impulso que recibe al brotar de Dios le impone también la necesidad de retornar a la divinidad creadora. La fuerza de retorno que recibe con el impulso es fuerza de elíptica evolutiva que lleva al ser a evolucionar y progresar a la par, a realizar toda su trayectoria evolutiva con una meta, su punto de origen, la divinidad. De ahí el dolor por el ritmo evolutivo demorado. Es una enorme fuerza interna que impulsa permanentemente al ser hacia adelante. Y si las circunstancias producidas en virtud del uso de su libre albedrío y de su voluntad
no le permiten progresar. Es como si esa fuerza imposibilitada de actuar rugiera dentro de sí mismo, produciéndole dolor. Es esa fuerza maravillosa la que hace que fuera cual fuere la posición en que se encuentre el espíritu, demorado o desviado, para lograr su felicidad, procure lograr las condiciones necesarias para poder continuar progresando con destino a la reintegración. Pregunta: ¿la reintegración termina o continúa? Explicación: la reintegración no es meta final, sino que se enhebra al infinito. Denominamos reintegración al punto evolutivo en que la vibración del ser se identifica con la vibración divina, libre ya de obstáculos y con el ritmo de la ley. La vida no evolucionante, en cualquiera de los aspectos que estamos estudiando, está al servicio de la vida evolucionante. A través de la ley de evolución se efectúa el juego de reclamos y respuestas directas o indirectas. Ese es el movimiento de la vida que ahora estudiamos. Los reclamos de necesidad del aspecto vida evolucionante pueden provenir de cualquier sector y, en él, de cualquier sistema o mundo en el universo. Digamos que sector, entre comillas, se refiere a porciones enormes del universo y sector, sin comillas, se refiere a una porción menor del universo, como podría ser el sector bajo la égida de nuestro Cristo, por ejemplo, o el sector de nuestro sistema solar, es decir, algo más determinado y de menor magnitud que un sector. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.